¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta nueva experiencia de aprendizaje en el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas en esta semana número 8 de trabajo. Vamos a ponernos, como siempre lo hacemos, igual en la presencia de Dios, invocando su santo nombre, diciéndole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, quiero en este momento ponerme ante tu presencia y decirte con mucha fe que cuides de mi familia, de mis seres queridos, que cuides de mí, que María Santísima, tu Madre y Madre nuestra, también nos cubra con su santo manto. Pidámosle, Señor, pidámosle al Señor esta intención de seguir adelante en esta situación por la que estamos atravesando, tanto política como en la parte sanitaria, pues que el Señor tenga compasión de nosotros y también que las autoridades pues puedan ellos mismas ayudarnos con su trabajo, pensando como siempre en el bien común de todos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, vamos a compartir pantalla respecto a este tema. Como siempre lo hacemos, pues alumno y alumna triunfalino, en nuestro trabajo, en nuestro curso, vamos a mirar, como siempre, la presentación. Tenemos ahí, ¿no?, el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas. En esta ocasión, pues, vamos a trabajar un tema muy bonito, un tema interesante. Hay que mirarlo, como siempre, desde el punto de vista de la persona. Estamos hablándolo en el tema, en el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas, sin olvidarnos que somos seres trascendentes, que también somos seres espirituales y que debemos trascender hacia el Creador, hacia Dios. Vivimos la sexualidad. Y este es nuestro tema número 8. Y vamos a ir dilucidando algunas cosas interesantes relacionadas a este punto, a este tema. ¿De acuerdo? Vamos a ir avanzando nuestra presentación. Dice aquí que leas este texto, ¿verdad? Y luego comparte las ideas, pues alumno y alumna triunfalino. Comparte estas ideas con la persona con las que estés cerca o con quien tú gustes, ¿no? Y dice, la sexualidad es un don de Dios y un medio para una vida sanamente placentera, en cuanto a dimensión natural, no solo de la sexualidad, sino de la vida del ser humano, usada como medio para expresar el amor, para la procreación responsable, para crecer como personas. ¿Te das cuenta? 3 cosas importantes. Para expresar el amor, para la procreación responsable y para crecer como personas. Quédate con este mensaje y tú mismo comparte en casa, con quien vivas o tus padres, alguna persona mayor, este tema. Vamos a ir dilucidando qué es la sexualidad. Un poco lo hemos mirado en educación religiosa, ¿no? Y ya hemos explicado algunas cosas, pero ahora lo vamos a ir de repente profundizando un poco desde el punto de vista de la persona. ¿Correcto? Bien. Vamos a mirar aquí y aquí hay 3 preguntas muy interesantes, alumno y alumna triunfalino. ¿Qué es para ti sexo? ¿Qué entiendes por sexualidad? Y otra pregunta, ¿en qué momento se define el sexo en la persona humana?
3 preguntas interesantes, alumno y alumna triunfalino. ¿Qué es para ti sexo? ¿Qué entiendes por sexualidad? ¿Y en qué momento se define el sexo en la persona humana? Comparte esto con alguien en casa. Conversa. A ver, ¿qué es sexo? ¿Qué sexualidad? Recoge entre tus familiares, recoge esos criterios, a ver qué ideas tienen sobre estos términos y en estas preguntas que te planteo, alumno y alumna triunfalino, de una forma muy elocuente, para que tú puedas ir analizando y de repente ir recordando algunos conocimientos que ya tengas sobre el tema. Vamos a ir avanzando. Dice aquí. Aquí viene la respuesta. Un poco. ¿Qué es el sexo? El sexo es la diferencia anatómica, biológica y fisiológica entre un varón y una mujer. Ese es sexo. Diferencia anatómica, biológica y fisiológica entre un varón y una mujer. No confundan, no, es que el sexo también tiene otra sección que son las relaciones entre un varón y una mujer, las relaciones sexuales. Eso no es sexo. Eso son relaciones coitales o relaciones sexuales, más comúnmente llamadas relaciones coitales. Lo que estamos hablando acá es que es sexo. Diferencia anatómica, biológica y fisiológica entre un varón y una mujer. Vamos a ir mirando. Diferencia anatómica, la parte corporal de la persona. Los varones tenemos pene y las mujeres tienen vulva, que es la parte exterior. Ahí tenemos ya una diferencia anatómica. Diferencia biológica. Los varones tenemos 2 hormonas fundamentales, la testosterona y los andrógenos. Las mujeres, en cambio, tienen la progesterona y los estrógenos. Ahí tenemos otra diferencia a nivel hormonal. Y a nivel fisiológico, las funciones del aparato genital en los varones, nuestro aparato genital, ¿para qué nos sirve? Para 2 cosas. La primera, para poder excretar la orina, ¿no? Relacionada y vinculada al sistema excretor que tiene el ser humano. Nos sirve para miccionar. Pero ¿cuál es la segunda función? Para eyacular. Es decir, expulsar el líquido seminal para poder dar origen a la vida. En la unión con una mujer, dentro de un matrimonio, pues entonces se da origen a la vida. Esa es la parte fisiológica. En la mujer, en cambio, ¿qué pasa con el aparato genital? También tiene una función en común con el varón. ¿Y cuál es esa función en común? Pues excretar también, sirve para miccionar. Pero además el aparato genital de la mujer le sirve para engendrar a un nuevo ser. Esa es también la funcionalidad de su aparato genital. ¿Te das cuenta? Ahí miramos que en esos 3 aspectos, diferencia anatómica, biológica y fisiológica, hay diferencias entre un varón y una mujer. Eso es sexo. ¿Quedó claro? Avanzamos y miramos este punto importante. El sexo se define ¿en qué momento se define el sexo en la persona? Si va a ser varón o va a ser mujer, ¿en qué momento se define? Hay que tener claro y lo miramos. Este gráfico que te he preparado se define cuando el espermatozoide ingresa al óvulo. ¿Lo estás viendo en el gráfico? Es decir, en la fecundación, en la concepción, que también se le llama. Ahí se define qué sexo va a tener ese nuevo ser. Cuando el espermatozoide se une al óvulo, ahí se define. ¿Y cómo así?
Vamos a mirar acá. Tenemos un espermatozoide y tú dirás, ¿y qué significa esa X? Pues el las células sexuales masculinas y femeninas poseen una información que se llama la información cromosómica y poseen unos códigos, por decirlo así, que son los cromosomas, estos cromosomas. En el caso del varón es XY y en el caso de la mujer es XX. Pero cuando se van a unir, hay un par cromosómico en la información, en el espermatozoide, que es el gameto sexual masculino o la célula sexual masculina. Entonces, en la unión, como hay dos cromosomas, al unirse el espermatozoide con el óvulo, solamente cede uno de ese par cromosómico. Y la mujer también, el óvulo. Y lo tienes. Entonces, cuando se une, como cada uno cede uno de esos pares, ¿ya? Si el espermatozoide cede el par X, se une con el X, que siempre va a ser de la mujer, y forman XX, nivel cromosómico de esa nueva vida. Y empieza, entonces, ¿qué nace? ¿Qué se empieza a formar, mejor dicho? Una mujer. ¿De acuerdo? Si el espermatozoide viene el siguiente gráfico, C del par Y, correcto, y se une a lo que siempre tendrá la mujer, que es X, entonces forma el par cromosómico XY, y eso es el varón. Nosotros, varones, tenemos la información cromosómica XY. El par cromosómico XY. Y la mujer, el par cromosómico XX. Siempre va a ser así. Entonces, pues esto está explicado que el sexo en la persona se define en el momento de la fecundación o de la concepción. ¿De acuerdo? Simplemente que luego ya por el desarrollo mismo del ser, pues ya va adquiriendo forma, ya va adquiriendo, ¿no? Va las estructuras, todo, ya va desarrollándose en el vientre materno, pero desde el principio, desde esa célula inicial, cuando ya se une el espermatozoide al óvulo, ahí ya se sabe qué va a ser. Aunque nosotros no lo podamos saber concretamente, pero ahí ya en el vientre materno ya se ha definido qué es lo que va a hacer. Simplemente luego ya empieza su proceso de desarrollo prenatal en el vientre materno. ¿Correcto? Esa es la explicación, alumno y alumna triunfalina. ¿Te das cuenta? Tú eres varón desde el momento de tu concepción. O eres mujer, en el caso de las mujeres, desde el momento también de tu concepción, profesor, y el caso de las personas que tienen que son homosexuales. ¿Qué pasa ahí? ¿Que hay 3 cromosomas o otros cromosomas? No, eso no es a nivel cromosómico. Esa es una, podríamos decir, alteración de la sexualidad. Que no depende del nivel cromosómico de los cromosomas, depende de la influencia exterior, depende de repente del nivel hormonal que influyó, ¿no? Que las hormonas son otra cosa, no te confundas con los cromosomas, lo que veíamos un poco antes, hablando de las hormonas masculinas y femeninas, de repente hay una mayor influencia ahí, pero ese ser o es varón o es mujer, pero ha tenido una influencia de repente a nivel hormonal en la formación del vientre materno o de repente en el exterior, cuando ya nació, cuando hubo alguna situación de repente en casa o cualquier situación externa, pues eso pasó. No nos toca tampoco juzgar a esas personas, ya lo hemos visto, lo hemos visto. Son personas, ¿no? Hijos de Dios, hijas de Dios, y hay que amarles, respetarlas y orientarles hacia una vida en una sexualidad adecuada, ordenada. Eso ya lo hemos un poco compartido. Bien, bien.
La sexualidad, pues la sexualidad es la manera como vive un varón y una mujer de acuerdo a su sexo. ¿Correcto? ¿Cómo vive? Lo que piensa, lo que hace, cómo se expresa. Se tiene en cuenta el contexto personal, ¿no? Se tiene en cuenta las costumbres, se tiene en cuenta la forma de vivir. Eso es la sexualidad. Para poder hablar sobre este tema, pues tenemos que haber definido estos puntos. La sexualidad es la manera como vive un varón y una mujer de acuerdo a su sexo. ¿Correcto? Cómo se expresa, cómo camina, cómo actúa, cómo interactúa, qué costumbres tiene, la forma de vivir. Eso es la sexualidad. Y vemos un poco esto que también hace, ¿no? La diferencia de estos gráficos. Esto hace referencia a las mujeres y esto a los varones, ¿verdad? Eso es un poco, también ahí nos grafica un poco iconográficamente, pues la diferencia entre un varón y una mujer. La sexualidad es como vive un varón y una mujer de acuerdo a su sexo. ¿Correcto? Bien. Este término importante para también hablar a los adolescentes habiendo tocado este tema, que es la menarquía. La menarquía es la primera menstruación que le ocurre a la mujer cuando ya ha iniciado su proceso de desarrollo hacia la adolescencia. La primera regla se le llama, ¿no? La menstruación. Y eso le ocurre a la mujer en su proceso normal, natural. Eso no se lo provoca. Eso le viene. Es parte del desarrollo de la persona, en este caso de la mujer. ¿No? Es un proceso que ocurre unos días y luego se suspende hasta otro. Por eso se llama también periodo, porque ocurre cada mes, ¿no? Lo normal es eso. Cuando hay algunos problemas ahí, pues entonces ya se presentan otras cosas que eso ya conviene, pues hacerlo o tratarlo con algún especialista. En el caso de los varones, epimarquía. La epimarquía. La epimarquía es la primera eyaculación que tiene el varón cuando ya ha iniciado el proceso de desarrollo en la adolescencia. Eso ocurre y va a ocurrir siempre, cada cierto tiempo. Es la expulsión del líquido seminal durante una noche, un sueño nocturno, que le llaman los sueños eróticos. Entonces, nos ocurre que soñamos algo erótico, inconsciente, y se presenta pues la eyaculación, ¿no? Y eyaculamos el líquido seminal y amanecemos, como decir, mojados. Los varones me pueden entender sobre esto que estoy explicando porque de repente les ha ocurrido. O de repente no, no te preocupes, tranquilo, pues ya ocurrirá en su debido momento. Esta es la epimarquía. Son términos que estamos manejando ahorita para poder entender lo que es un poco la sexualidad en el ser humano. Y aquí viene esto, también algunos problemas relacionados a la sexualidad. ¿Correcto? Y pues vamos a ver dos concretamente, ¿no? Un poco relacionados con la edad que tienen ustedes, ¿no? La masturbación. La masturbación, no sé si tú has escuchado antes ese término. ¿Qué es? Es la excitación deliberada, es decir, voluntariamente, a propósito de los órganos genitales propios o de otra persona, usualmente para llegar a un sistema de placer, a un orgasmo que le llaman, por medio del contacto manual. Es decir, llegar al culmen del placer, ¿no? Al manipular este aparato genital, correcto, ¿no? Y hacerlo, ¿no? De forma manual. Se le conoce como el sexo solitario, correcto. Lo hago yo solo, lo hago para mí, correcto. Pero ¿y esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Son problemas que ocurren, ¿eh? Y no podemos considerar como que esto es, y aquí viene la pregunta, ¿es algo normal en la adolescencia? Pues tendremos que ir mirando esta situación, ¿verdad? Voy a parar por un momento. Bueno, lo vamos a explicar de esta forma. Imagínate, digo, ¿es algo normal la masturbación?
¿Miras lo que es esto? Es un pedazo de papel. ¿Qué pasaría si yo me lo meto a la boca y lo empiezo a masticar? Yo te pregunto, ¿es algo normal que yo coma papel, que yo mastique papel? Tú me dirías, no. Es más, he hecho esto un poco la explicación en las videoconferencias, en alguna videoconferencia, y por ahí observé el gesto de sorpresa en algunos alumnos. Y claro, porque no es normal que un ser humano mastique papel, ¿no? O coma papel. ¿Por qué? Te explico. El papel está creado, mejor dicho, fabricado, diseñado para algo. ¿Correcto? ¿Ya? Está creado para algo. Esta hoja bond que te muestro también está creada para algo. Para imprimir, para fotocopiar, para escribir, de repente para hacer un avioncito o lo que yo quiera. Está creado para algo. ¿Correcto? Cuando yo utilizo ese objeto fabricado, en este caso fabricado, la hoja es fabricada, diseñada, ¿no? Para algo que no es su finalidad, no puede ser considerado como algo normal. Nuestro aparato genital ha sido creado por Dios. Ahí no podemos emplear el término fabricado, porque eso fabricado lo hace una persona, lo hace una máquina. No, en nuestro caso, Dios no nos ha fabricado, nos ha creado. Cuando yo utilizo eso, algo para lo que no es su fin, entonces no es normal. Si yo utilizo mi aparato genital para lo que no es su finalidad, que ya lo hemos visto en el caso del varón, para miccionar y para eyacular, pero eyacular en un contexto matrimonial para dar vida, en la masturbación no se da vida, por si acaso. Entonces, en ese contexto, para dar vida, ahí sí se eyacula. ¿De acuerdo? En el caso de la mujer, para miccionar y para engendrar, fuera de esas dos finalidades, pues no se puede considerar como algo normal, a pesar que hay psicólogos, especialistas, entre comillas, ¿no? Personas que dicen hasta docentes, hasta profesores, ¿no? Que dicen que sí, que es normal. Estamos hablando desde el punto de vista humano. No lo estamos llevando al plano trascendental, de que si es pecado, no es pecado, 70 contra el sexto, noveno. No, estamos hablando desde el punto de vista humano. No puede ser considerado como algo normal, por lo que ya te he explicado. Nuestro aparato genital está hecho para eso. Que en el contexto matrimonial, ¿puedo yo sentir placer? En el contexto matrimonial, correcto. Correcto. Te lo pongo con un ejemplo bien claro, ¿no? Cuando tú comes, sientes el placer de la comida, ¿verdad? Y está bien sentir ese placer. Pero ¿qué pasa si yo por simplemente abusar de ese sentir placer, empiezo a comer, a comer, a comer, como hacían los romanos antiguos, ¿no? En la antigua Roma. Se banqueteaban bien, comían, luego se inducían al vómito para liberar el estómago y poder seguir comiendo. Es decir, el placer que sentían de comer lo habían llevado simplemente a la exacerbación, a querer comer para satisfacer su placer y su placer. Lo mismo acá. Sentir el placer sexual simplemente por sentirlo, no con un sentido, no con un objetivo, como es el caso de dar la vida en una procreación normal, en una unión entre un varón y una mujer. En la masturbación es el sexo solitario, solito yo. Rompe con toda la finalidad de mi aparato genital y por eso no puede ser considerado como algo normal. Ahí está la explicación. ¿De acuerdo? Pornografía. El conjunto de materiales, imágenes o reproducciones en la realización de actos sexuales, reales o simulados, con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. ¿Correcto? Es un conjunto de imágenes, videos, fotografías, etcétera, dibujos, ¿no? Son de tres tipos. La primera, que se llama softcore. Las escenas de sexo no se muestran de forma explícita, simplemente como que se dejan a entender,
Un segundo tipo de pornografía, el mediumcore. Es aquella donde los modelos enseñan la totalidad del cuerpo, posturas más o menos provocativas, como que lo enseñan, lo muestran por ahí, como que dan a conocer algo, ¿no? La segunda, pues, el hardcore, ¿no? El segundo tipo de pornografía es el género pornográfico más extremo, es decir, se muestra explícitamente el acto sexual. Esos son los 3 niveles de pornografía, o los 3 tipos de pornografía. Este es un problema. Este es un problema. A los adolescentes, a veces ir mirando imágenes, a veces ir buscando videos, a veces tener guardados por ahí algunos. Eso es un problema que se va desvirtuando el sentido de la sexualidad. Tanto como en la masturbación, como en la pornografía, se va liberando, se va trastocando el sentido de la sexualidad. Y esto obviamente no hay que tenerlo como algo normal. No, es que lo necesita para conocer. Hay mucha gente que dice, no, la masturbación es normal porque es que la persona va explorando su cuerpo. No, es incorrecto ese concepto. No se explora el cuerpo a través de eso. No podemos justificar ese tema. ¿De acuerdo? Este es otro problema. Me he reducido a esos 2 problemas. Y podemos hablar de un tercero y mencionarlo, algo que mencionaba, el tema de la homosexualidad. Y la homosexualidad es, digamos, una desviación de una sexualidad ordenada, por diferentes razones. No juzgamos a esas personas. No tendríamos que analizar en cada una qué es lo que ocurrió. Pero también puede ser un problema que hay que orientarlo, que hay que ayudarlo, que hay que ayudarle a esa persona a vencer esos problemas, esa dificultad, esa tendencia que no es la normal, porque es varón y mujer en la unidad, ¿no? Es la atracción normal del varón hacia una mujer y de la mujer hacia un varón. Y ahí podríamos considerarlo dentro de este punto, ¿no? De los problemas relacionados a la sexualidad, también masturbación, pornografía, también el tema de la misma homosexualidad, también el tema, por ejemplo, de las relaciones sexuales antes del matrimonio, que tantos jóvenes pues ahora se ven en ese tema. Ustedes todavía están en una etapa que de repente ya más adelante se puede ir ampliando un poco más esas ideas. También el tema de la violación, ¿por qué? Porque existen tantas situaciones en donde el ser humano se va llenando de tantas cosas, en donde sus instintos no los puede manejar, no los puede controlar, y ahí viene el tema de que termina uno violando a otro, y así como el caso que hemos visto. ¿De acuerdo? Bien, eso es un poco, ya se profundizará de repente cuando estén en un tercero o cuarto de secundaria en estos temas mayores, pero hemos concretado en la edad de ustedes estos temas puntuales también. Correcto, tema de masturbación, el tema de pornografía, de la homosexualidad, que también hay que orientarla y pues en todos esos 3 temas fundamentales que he mencionado hay que darles una orientación correcta. ¿De acuerdo? Leyes de la sexualidad. Es ilícito obrar solo por placer. O sea, no es permitido lo que te explicaba. Buscar el placer por el placer mismo. No es lícito. Por eso dice, es ilícito, o sea, que no es correcto. Las relaciones sexuales solo son lícitas dentro del matrimonio. El matrimonio ante Dios. No solamente el matrimonio civil. ¿Correcto? Entonces, hay que tenerlo en claro eso. ¿Ya? Las relaciones conyugales deben estar abiertas a la vida. La relación marital tiene que estar siempre abiertas a la vida. Profesor, pero que cada vez que tenga relaciones, papá, mamá va a tener hijos. No, no. Porque la mujer solo es fértil 3 días en el mes, como máximo. Y eso, bueno, ya será motivo de dialogarlo cuando estés un poco más de más edad. Correcto, o sea, no es que cada vez que tiene relaciones va a tener un hijo, hablando del tema en el ámbito matrimonial. Mira, Dios es tan perfecto que solamente la mujer puede quedar embarazada en 3 días en el mes. ¿Cuáles? Ella lo tiene que saber como signos, los signos que se llaman los signos de la fertilidad en la mujer. Pero eso ya es un tema de análisis y de profundización mayor.
Simplemente con eso. Las relaciones conyugales deben estar abiertas a la vida. Es importantísimo tener en cuenta. Esas son las leyes de la sexualidad. Correcto. Nuestra sexualidad nos identifica, nos personaliza, nos diferencia, nos relaciona. Correcto, nos identifica. Yo soy varón. Nos personaliza. No es un ser, es la persona, ¿no? Nos diferencia, ya hemos dicho, varón, mujer. Nos relaciona, nos puede relacionar con los demás también, ¿no? En el mundo somos seres sociales. Permite expresar nuestras emociones también. Nos da la posibilidad de vivir el amor humano, obviamente, en una relación normal, en varón y mujer, con varón y mujer, ¿no? Yo soy varón con mujer, la mujer con un varón, ¿verdad? Nos da la posibilidad de vivir el amor humano, preserva nuestra especie. ¿Por qué? Porque al unirme yo con una mujer que está dentro de la parte de la sexualidad, ¿no? Es tener una relación con mi esposa, pues va a preservar esa especie. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Va a preservar mis hijos y va a seguir así. Por eso Dios lo dijo, crezcan y multiplíquense. ¿De acuerdo? Bien. Sexualidad, dice aquí, es un bien valioso porque transmite la vida, transmite algo, es el bien, transmite el bien más grande. ¿Cuál es ese bien grande? La vida. Pues valiosa, hay que cuidarla. Esto es uno cuida solo lo que tiene valor. ¿Correcto? Hay que cuidar. La sexualidad ha sido creada por Dios, tiene leyes que no dependen solo de la religión, sino también depende de que somos personas. Bien claras esas tres ideas, alumno y alumna triunfalino. Y aquí lo llevamos de repente al plano trascendente, al plano de Dios. La sexualidad ha sido creada por Dios y tiene unas leyes que no dependen solo de la religión misma, sino que también de los seres humanos, de las personas, porque acuérdate que el ser humano es corporal y espiritual, y ahí está. En lo espiritual está Dios, en lo corporal también está Dios, pero ahí está también el sentido de la persona. ¿Cómo estás viviendo tu sexualidad, alumno y alumna triunfalino? ¿Cómo estás viviendo tu sexualidad? Plantéate, relee estas tres ideas importantes para tenerlas en cuenta. ¿Correcto? La sexualidad es un don, es una riqueza, una energía creadora que forma parte de todo ser humano. Es una dimensión humana de expresión de donación, impregna y se despliega en la totalidad del ser. Es como manera de reflexión. La sexualidad humana tiene valor y sentido por su pertenencia al ser del hombre y por afectar al núcleo íntimo de su persona en cuanto tal. Relee estos mensajes que te queden como reflexión, alumno y alumna triunfalino, para vivir una sexualidad en orden a Dios. Aquí viene una reflexión final. ¿Correcto? Es importante el ser humano viva, que el ser humano viva una sexualidad ordenada, logrando el dominio de sus propios gustos, deseos, teniendo en cuenta la grandeza de su ser, que no está hecho para el placer, sino para el don de sí mismo, y te lo pongo en mayúscula, mira lo que está en mayúscula, que lo llevará a ser mejor persona, capaz de amar verdaderamente. ¿Te das cuenta? Hay que tener en cuenta la grandeza de su ser, del ser de la persona, que no está hecho para el placer, sino para el don de sí mismo, que le llevará a ser mejor persona, capaz de amar verdaderamente. Mira la imagen de esa pareja, unidos por un corazón que representa el amor. Vivir una sexualidad ordenada te permitirá ser mejor persona y amar verdaderamente. Esa es la reflexión final. Pues gracias, alumno y alumna triunfalino, en este tema, en esta experiencia de aprendizaje. Reflexiona sobre lo que hemos compartido. Medítalo y no te dejes engañar por otras personas que de repente puedan tener algún otro criterio. Pero lo que te he dicho, pues es
lo que corresponde un poco considerar alumno y alumna triunfalino. Muchas gracias por tu atención. Estamos, como siempre, comunicándonos en cualquier momento y pues un abrazo para ti, alumno y alumna triunfalino. Pues gracias por todo. Que Dios te siga bendiciendo. Sigue orando mucho por mí. Hasta una próxima experiencia de aprendizaje.